¿Se ha puesto a pensar usted cuánto es ese amor que usted tiene por la iglesia? ¿Cuánta preocupación usted tiene cuando algo sucede, sea un hermano de la iglesia o tal vez a la congregación entera? Su amor, su entrega hacia ella, se comprueba en la manera como usted responde ante las adversidades, tratando de buscar la solución, buscar el bienestar de todos. ¿O somos aquellos que dejamos que las cosas pasaran o no intervenimos mucho? ¿Sabe? Mucho tiene que ver de quiénes somos realmente cuando nosotros enfrentamos dificultades en la iglesia y cómo cada uno de nosotros, indistintamente si sea el misionero, el pastor o la persona que viene los domingos, cada uno de nosotros manifestaremos nuestra preocupación en la manera como respondemos ante esas adversidades. Hoy día vamos a ver una lección desde un lugar diferente, aquí del lugar donde yo me congrego, para aprender un poco más de lo que Pablo quiso decir en cuanto a la preocupación que él tenía por la iglesia. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Como lo hemos mencionado anteriormente, Pablo estaba defendiendo su apostolado dentro de la congregación en Corinto. Habían algunas personas que habían llegado y estaban alterando todo. En la lección anterior vimos que aún inclusive había gente que estaba trayendo enseñanza, que estaba engañando a las personas, alejándolos no solamente del amor y del cuidado que debería haber tenido la iglesia hacia Pablo, pero sobre todo alejándolos de la verdad de Dios cuando ellos escuchaban, como decía él mismo, enseñanzas engañosas que estaban haciendo daño y que habían sido traídas por estos falsos apóstoles. Y en este momento, Pablo, continuando aquí en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, llega a hablar un poquito más y ahí es donde podemos ver el corazón realmente entregado de alguien que estaba completamente preocupado por el bienestar y la salud espiritual de la iglesia. Y este es Pablo. Pablo hablando sobre su apostolado, hablando sobre la autoridad que había recibido de parte de Cristo, también les decía de que él sufría mucho por servir al Señor. Y él menciona las veces en las que él fue azotado, en las veces en las que él pasó hambre, en las que pasó necesidad, sea que esté enfrente de la lluvia, pasando un río, problemas que tuvo en naufragios, persecuciones, maltrato de la gente, las veces que fue apedreado. Y todas esas cosas, Pablo decía, yo las hago por el amor a Dios, por el amor a la obra. Pero dentro de ese marco tan grande de ejemplos de su propio testimonio, unas veces como él físicamente experimentó dolor y prueba y tribulación. No solamente eso dice, sino de que también mi preocupación por la iglesia va más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Cuando cada vez que yo pienso en ustedes y veo que algo está sucediendo, yo me aflijo en sobremanera. La preocupación, el corazón de Pablo por los hermanos en Corinto y por las obras que él sobreveía como apóstol, siempre mantenían en constante aflicción y zozobra a alguien que con amor de pastor, pero también con preocupación por la obra, estaba angustiado cuando veía que de una u otra manera la iglesia local estaba siendo afectada, sea por personas que estaban persiguiéndoles, sean por personas que estaban introduciendo falsas enseñanzas o por el mal comportamiento de los mismos miembros de la iglesia. Pablo constantemente vivía en oración por ellos. Y en estos versículos, uniendo todo lo que él enfrentaba físicamente a través de todas esas pruebas que él enfrentó, él añade y dice, y aún más me pesa la preocupación por las iglesias. Aquí vemos el corazón de alguien que realmente está angustiado. Ahora, cuando miramos de eso, Pablo dice de que si había alguien que se enfermaba, yo me enfermo. Pero también dice, me molesta cuando veo que alguien pone tropezadero para alguno de ustedes. La preocupación de Pablo iba más allá que solamente su defensa personal. Él estaba velando por la integridad de la iglesia. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien
está atacando a la iglesia, sea unos enemigos de la iglesia, alguien que está atacando a algún grupo o al grupo entero, por decirlo así, o qué pasaría cuando alguien dentro de nosotros estamos produciendo tropezadero a otros. ¿Cómo respondemos? ¿Sabe? Muchos lamentablemente se comportan con indiferencia. Otros, en cambio, reaccionan con molestia y actúan inapropiadamente. Otros, al ver el mal comportamiento de alguien, por ejemplo, lo único que hacen es alejarse. Pero son aquellos que realmente están interesados por la obra, que se preocupan de tal manera que buscan la manera de solucionar lo que está pasando para que la iglesia, la obra de Cristo, no se detenga. Una de las cosas que tenemos que entender, y ahí es donde nos va a ayudar a evaluar la manera como respondemos ante esto, es sobre todo pensar y mantener siempre constante en nuestra mente de que los que asistimos a la iglesia, y no hablo de este edificio, estoy hablando de los que nos congregamos como iglesia, el grupo de creyentes, cada uno de nosotros, no solamente somos miembros de la iglesia, sino que somos miembros de la familia de Dios. Recordemos que por nuestra fe en Cristo, como dice Juan 1:12, por haber creído en Cristo y haberlo recibido, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos introduce dentro de la familia de Dios. Entonces, lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana es algo que me afecta a mí porque es mi familia, son los míos, es como yo los quiero y los aprecio. Y de la misma manera, si algo está afectando a toda mi familia, yo tengo que responder con la misma preocupación y angustia. Y Pablo, aparte de eso, ponía su corazón de pastor y él se angustiaba cuando algo pasaba en la iglesia. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo actúa en contra de la iglesia a veces? ¿Cómo reaccionamos? Nuestra carnalidad siempre va a afectarnos. Ahí es donde tenemos que pedir a Dios que nos ayude a valorar la iglesia de Cristo. Y me refiero a los miembros donde nosotros nos congregamos. Tenemos que velar por ellos, por su vida espiritual, por su vida física también. Y defendernos, cuidarnos, alentarnos. Y cuando algo pase, orar fuertemente, estar pendientes, participar en la manera de cómo ayudar a los demás a mantenerse firmes y continuar todos adelante. Obviamente defendiendo la verdad bíblica y defendiendo a quienes piadosamente y correctamente viven en la verdad. Mi preocupación se manifestará en la manera como yo respondo cuando hay adversidades que quieren destruir la obra de Dios. Que Dios forje en nosotros ese corazón, esa pasión por nuestra iglesia, que velemos fervientemente por el bienestar de ella y recordar que esto nos hace ver cuán valiosa es para nosotros la iglesia. Y Pablo, haciendo referencia a esto, decía, no solamente la parte física es lo que yo he tenido que batallar durante estos años de ministerio, con hambre y con apedramientos y todo eso. El corazón mío también constantemente vive en aflicción por la preocupación de ustedes. Qué gran ejemplo que nosotros podemos tomarlo como testimonio y como motivador para hacer lo mismo. Recordemos lo que dice en Efesios capítulo 5, que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla a fin de presentársela a sí mismo santa y sin mancha. Si Cristo se entregó por amor a la iglesia, nosotros tenemos que hacer lo mismo y velar por ella. Que Dios nos ayude a vivir en una iglesia que siempre mantenga la verdad de la palabra de Dios, que los líderes sean piadosos y que todos unamos esfuerzos para mantenerla digna de nuestro Redentor. Hasta pronto y bendiciones.